El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Bien, quisiera decir 3 cositas muy rápidas en esta mañana que va terminando. La primera de ellas me sorprende de verdad porque tener un retiro de silencio, guiados por la palabra de Dios, para mí significa alcanzar un grado de madurez, de profundidad, de contemplación, pero al mismo tiempo de humildad, ya que el silencio en la vida del cristiano es algo muy importante. Es un regalo, es un don que viene por parte de Dios y que tenemos que saber pedir. Quizás todo el mundo hemos aprendido a hablar, aunque el hablar es todo un aprendizaje también, y nos gusta hablar, y nos gusta enseñar y explicar, pero quizás nos cuesta callar. Callar para escuchar la voz de Dios, callar para escuchar a la familia, a nuestros hermanos, incluso para escucharnos a nosotros mismos frente a lo que el cuerpo o el corazón nos pueden estar diciendo. Entrar en el silencio significa la apertura total del corazón a la palabra de Dios, a la meditación de la misma, a la reflexión, a la oración, pero pienso ante todo al querer encarnar la palabra de Dios, ya que María es modelo de silencio y en ella encontramos entonces el modelo perfecto de saber acoger a la petición o al querer a la voluntad misma del Señor. Cuando ella se hace la sierva, cuando ella acoge después de haber sabido escuchar, pero sabiendo que luego, quizás leyendo el Evangelio de San Lucas nos va a decir: y María guardaba o meditaba todo en su corazón. Entonces lo primero que quiero es como que motivarles para que sigan en esa escuela del silencio, para que continúen escuchando la voz del Señor. Sería lo primero. Lo segundo, hemos venido trabajando desde la lección entonces sobre ese mismo Evangelio de San Marcos en el capítulo 8. Quisiera entonces tan solo tomar una palabra. Y me llama la atención porque es que Jesús no es ajeno a la necesidad, no solamente de las personas del Evangelio, sino también a nuestra necesidad. Y ante la necesidad,
el Señor nos invita a que también nosotros cooperemos, hagamos algo. Porque de verdad, Él pregunta, bueno, ¿y ustedes qué pueden tener frente a las situaciones que estamos resolviendo o que nos aquejan y que muchas veces se vuelven en una oración de súplica ante el Señor? ¿Qué tenemos para resolver? ¿Qué hemos recibido por parte de Dios? Ya que si bien es importante la oración, entregarnos y confiar en el Señor todo lo que necesitamos, no podemos desligar que a nosotros nos corresponde también actuar, hacer, pensar, y de aquello que hemos reflexionado en el silencio, poder trabajar y hacer aquello que nos corresponde o que nos compete también para que el milagro se pueda dar. Nosotros sabemos que en el milagro está la obra, la bendición de Dios, pero la cooperación también del hombre, de la persona, es decir, de usted y de mí. Claro, hay una necesidad que no tiene un después, porque Jesús no va a despachar a la gente. Y miremos que si bien el Señor satisface nuestra necesidad, también nos envía a cada uno de nosotros, como hizo con los discípulos, a saciar, a satisfacer el hambre de la gente. Donde nosotros de verdad pudiésemos compartir un poco más lo que tenemos, el milagro de la multiplicación de los panes se continuaría realizando. Yo recuerdo un caso de mi abuela paterna, la cual preciso, ella siempre preparaba el almuerzo. Y mucha gente, cuando ella vivía, la iba a visitar. Y preciso, tenía el carisma de la oportunidad, porque llegaban al mediodía. Entonces siempre llegaban al mediodía cuando era la hora del almuerzo. Y yo no sé cómo hacía mi abuela, porque de lo que había echado a la olla, partía la carne, servía un poco de arroz, y si era sancocho o sopita, la daba también. Le alcanzaba. Y la gente quedaba satisfecha, como lo dice el Evangelio. Pero cuando nosotros comenzamos a calcular, no sé, de las que saben de cocina, ¿no? Voy a preparar solamente lo que tengo. Y lo voy a repartir solamente para aquellos que están en mi mesa. Y se nos olvida dar y brindar al otro. Yo creo que uno va así por la vida también, ¿no? Exacto, medidito. Y las cosas solamente le van a alcanzar en su estricta medida. Pero cuando usted sabe depender de Dios, sabe que hay un Dios que es generoso con usted y conmigo, y que usted es también capaz de compartir lo que tiene, su vida misma, más allá de la parte material, las cosas se dan. Téngalo seguro, nunca le va a hacer falta nada, porque la generosidad que usted ha sembrado, el Señor se encarga también para que otras personas le den a usted, incluso para que reciban sus hijos, sus nietos y más allá. Entonces miremos cómo es de importante ese evangelio que nos habla de la multiplicación de los panes, para que nosotros también podamos ser generosos con nuestros hermanos. Ahí nadie tendría hambre. Pero desafortunadamente vemos que la brecha en ciertas ocasiones es más grande entre los que tienen y los que padecen de necesidad. Pero la última palabra que quiero dar en ese momento, sin quererme extender, es para José, que va a recibir por primera vez a Jesús en la Eucaristía. José, y es para ti, porque es que el mejor alimento que nosotros tenemos es aquí en la Eucaristía. Es decir, José, que nunca te haga falta la presencia del Señor en la Eucaristía. Que cada vez que tú tengas hambre también puedas acercarte, porque va a haber una palabra que te va a alimentar, que te va a sostener, pero al mismo tiempo hay una presencia física, la cual te está hablando de la presencia del Señor, porque de verdad es pan vivo descendido del cielo. Y ese alimento es para usted, ese alimento es para cada uno de nosotros. Ojalá nunca nos veamos privados
de tomar el alimento. Ojalá que ni siquiera el pecado te lleve a decir a ti, no, es que yo no lo merezco. Porque es cierto, yo tampoco lo merezco. Pero es el ofrecimiento de Dios para que nosotros podamos recuperar la fuerza y continuar viviendo. Es el regalo de Dios para cada uno de nosotros porque Dios se ha quedado presente en la Eucaristía. Entonces, que ese día sea de bendición para José. Más que felicitar, de verdad que puedan continuar en la comunidad o bajo esta experiencia del silencio a formar, a preparar a personas que no hayan tenido la oportunidad por distintas circunstancias de participar de la Eucaristía, entonces de prepararse para esa primera comunión, ese primer encuentro con el Señor. Y que nosotros vamos a descubrir que de verdad Jesús es nuestro mejor alimento que podemos tomar y al mismo tiempo multiplicar generosamente para con nuestros hermanos. Entonces, José, hoy es una bendición, porque precisamente hay un texto que nos está hablando de la Eucaristía, desde el Evangelio de Marcos, el pan que es tomado por Jesús, que es partido bajo una acción de gracias, que se entrega y que se convierte en alimento, palabras que se repiten en la celebración de la Eucaristía. Que ese alimento sea de provecho, que no lo vayamos a desperdiciar, porque termina diciendo el Evangelio, José, que se recogen en 7 canastas o en 7 cestos. Y ese alimento se puede utilizar para cuando nos vuelva a dar hambre. Entonces, que ese alimento de Dios sea para cada uno de ustedes y en ese día en bendición para José, quien se acerca por primera vez al sacramento del altar. Entonces, 3 cositas, ¿no? Guarde silencio en la vida. Es importante para escuchar la voz de Dios y como un proceso de madurez espiritual. Lo segundo, recordando las palabras del Evangelio también, porque estamos llamados a satisfacer, a saciar el hambre de nuestros hermanos, así como Dios lo hace con nosotros. Lo tercero, para José y para todos, tomar la Eucaristía como el mejor alimento, no como un premio, más bien como un respaldo para que nuestra vida siga creciendo en santidad. Les invito para que nos pongamos en pie. Vamos a orar en este momento, en adoración, diciéndole al Señor que queremos amarle con el corazón, con el pensamiento, con nuestras fuerzas. Diciéndole al Señor que nos alegramos porque Él ha puesto una silla reservada para nosotros, para participar de ese banquete de la Eucaristía. Diciéndole al Señor que tenemos confianza en Él, ante las necesidades también que tenemos en la vida. Estudio, trabajo, salud, familia, nuestro país, nuestra ciudad. Y hoy el Señor también te invita para que tú puedas satisfacer el hambre de tus hermanos, el amor y toda necesidad que existe en la vida. Hoy el Señor te llama a ti, mujer, y a ti, hombre, como un discípulo. Hoy el Señor también ve y mira lo que hay en el corazón, en tu corazón. Hoy el Señor se muestra en misericordia, en compasión, porque a Él le duele también lo que sucede. Por ello pídele a Dios que siga obrando. Él es tu alimento, Él es tu fuerza. Y en ese día de la celebración de Nuestra Señora de Lourdes, pídele a Él también por aquellos que tienen hambre de salud, que están enfermos, que necesitan del remedio, de su compasión, de su obra. Somos iglesia, somos la familia del Señor. Bendito Dios, sigue derramando tu Santo Espíritu en nuestra vida, sigue bendiciendo
esa escuela del silencio, Señor. Habla cuando nosotros callamos, pero también, Señor, escucha nuestras oraciones. Que ese camino de tu Hijo Jesucristo, Señor, que ese camino recorrido por tu sierva María, sea también para nosotros una oportunidad de crecer, de mejorar. Toma cada necesidad. Bendice la vida de tu Hijo José, Señor, en este día. Que esa alegría y ese gozo dure para siempre. Amén. Se pueden sentar.